Julio, ¿qué es la canasta de crianza? Bueno, es un índice que empezó a medir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se dio a conocer el primero, este último viernes, a partir de los datos de mayo. ¿Qué es lo que busca? Es el costo de la canasta de bienes y servicios y también de horas de cuidado que requiere la crianza de niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia y hasta la adolescencia propiamente dicha. Está dividida en 4 franjas etarias. Menores de 1 año, por ejemplo, necesitan 98.339 pesos. De 1 a 3 años necesitan, ahí lo estamos viendo, perfecto, 116.050 pesos. De 4 a 5 años, 93.200 pesos. Y de 6 a 12 años, 88.659. A su vez, cada uno de estos valores está dividido entre bienes y servicios y costos de cuidado. ¿Qué es lo que hace el INDEC? El INDEC tomó como costos de bienes y servicios, pondera el costo de la canasta básica total, que es la que a su vez mide pobreza, a los valores que tiene el Gran Buenos Aires. ¿Qué incluye esto? Alimento, vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda. Es decir, todo lo que una persona necesita para, en términos de la canasta básica total, para no ser pobre. Pero también son los recursos básicos que necesitamos para vivir. Por otro lado, esto en el caso de, por ejemplo, los menores de 1 año tienen un costo de 24.600 pesos. Y en el caso de 6 a 12 años, 50.355 pesos. En esto está diferenciado. Y en lo que tiene que ver con costos de cuidado, refiere a el tiempo teórico, es decir, lo que se especula o se estima, mejor dicho, de las horas de cuidado que requiere un niño o una niña para ser acompañado según la categoría asistencia y cuidado de personas del régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Esa es la categoría que se tiene en cuenta para medir los costos de cuidado. Es decir, el costo mensual del cuidado, que es el tiempo en horas para distintos tipos, franjas de edad. Si uno mira los números, cuanto más chiquitos son los niños o los infantes, es mayor este porcentaje. Ya en la franja de 6 a 12 años disminuye bastante el costo en comparación con la primera infancia. ¿Por qué se resolvió esto? Bueno, primero por una demanda social también de colectivos de mujeres y también de algunos padres, porque se necesitaba un dato objetivo a la hora de establecer lo que papás y mamás, y en algunos casos de las madres también, tienen que pagar de cuota alimentaria. De hecho, en marzo pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, había presentado justamente este índice de crianza y había anticipado que le iba a pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo tenga en cuenta y que lo utilice como referencia para fijar los valores de las cuotas alimentarias. El objetivo es que justamente la justicia de familia tenga una referencia más objetiva que si es un porcentaje del salario o otro tipo de parámetro. También es una referencia básica para saber o poder planificar la economía familiar. Y sí. Básicamente. Bueno, este indicador, no, según lo que remarcaron tanto desde el gobierno, no es un techo, es decir, no es lo máximo que se puede tener en cuenta a la hora de realizar el pago de una cuota alimentaria, sino un valor básico. Pero es bastante interesante porque es importante saber para las familias cuánto del salario o de los ingresos también van a la crianza de los niños y niñas. Por tener en cuenta, porque es el dato más relevante, de 1 a 3 años, 116.050 pesos, es básicamente un salario. Sí. Es básicamente un salario. Bueno, este indicador se va a repetir el 19 de julio.
¿Por qué? Porque ese día se van a conocer los datos también de canasta básica total y de canasta básica alimentaria. Estos dos miden pobreza e indigencia. 19 de julio. Y previo a eso, que es esta semana, el próximo jueves 13 de julio, se va a conocer el IPC de junio, efectivamente. Vamos a saber cuál fue la inflación del mes pasado. ¿El 13 de julio? Sí, el 13 de julio. Cada vez se posterga un poquito más. ¿Cuántos son las elecciones? El domingo 16. Ahí está. Y el jueves 13 vamos a conocer el IPC, el índice de precios al consumidor del mes pasado, esto es la inflación de junio.